Muy buenos días, somos Astrid Cuadros y Julián Rodríguez, que nos presentan el tema de cistatina versus creatinina como marcador del filtrado glomerular en caninos de Bogotá, Colombia. Somos pertenecientes al semillero Neonature. Básicamente, el cronograma de esta ponencia va a ser introducción, generalidades de la cistatina C y la enfermedad renal, el daño renal agudo, la insuficiencia renal crónica, los objetivos, la metodología, el protocolo tanto de la creatinina sérica como de la cistatina C, unos resultados, discusión y por último unas conclusiones de cierre. Bueno, para empezar con nuestra introducción, decimos que la insuficiencia renal aguda o crónica es una enfermedad que presenta una mayor prevalencia en animales de edad avanzada y se caracteriza por ser progresiva e irreversible. La detección y el tratamiento temprano son de gran importancia y pueden aumentar por la mediana del tiempo de supervivencia al prevenir o retrasar el daño renal adicional. La enfermedad renal crónica en caninos oscila entre el 0.5 y el 7% y tienen una tendencia a incrementar hasta el 15% en caninos mayores de 10 años. En la enfermedad renal aguda, la implementación de marcadores urinarios puede generar importantes aportes para el diagnóstico, porque pueden determinar el deterioro más temprano que cuando solo se usa creatinina sérica. Y además permite diferenciar entre un daño glomerular o tubular. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular, aproximadamente entre 13 kilodalton, compuesta por una sola cadena de 120 aminoácidos con 2 puentes de disulfuro. Es una inhibidora de la proteinasa y su rol se encuentra involucrado en el catabolismo proteico intracelular que se produce en un ritmo constante. Básicamente, en las generalidades de la cistatina C, esta es un marcador endógeno que se elimina por filtración glomerular, se sintetiza de forma constante en todas las células nucleadas del organismo y pues tiene una amplia distribución tisular. De hecho, esta cuenta con un inhibidor que es cisteína proteinasa, que hace que básicamente aproximadamente el 99% de las células nucleadas pues lo contengan. Estas se van a liberar en la sangre y van a ser filtradas por el glomérulo. La cistatina C es medida tanto en suero como en orina. En cuanto a la cistatina C y la enfermedad renal, básicamente en estudios que se han realizado en veterinaria han confirmado o han visto que la cistatina C es muy específica y sensible a la hora de llegar a un diagnóstico. Y esto pues ayuda a una detección precoz de la enfermedad en sus grados más leves y pues que se pueda desarrollar un tratamiento más preservación en cuanto a el daño que se pueda generar a función renal. Se dice que es mejor que la creatinina sérica debido a que la concentración aumenta de cistatina C de 36 a 48 horas antes que la creatinina sérica, por eso es un muy buen marcador. En cuanto al daño renal agudo, básicamente esta patología se caracteriza por la disminución repentina, ya sean horas o semanas, del filtrado glomerular, el cual se origina debido a que no se excretan los productos de desechos metabólicos como no son la urea y la creatinina. El daño renal agudo tiene como tres fases. Básicamente, la primera es la prerrenal, en el cual no hay necrosis, pero sí hay como se empieza esa incapacidad de desechar todos esos productos metabólicos. La segunda es la posrenal, en el cual básicamente se pueden desarrollar una obstrucción tanto vesical como uretral. Y la tercera es intrínseca o renal, en el cual allí ya empieza a verse un daño en el tejido y como se dice, una necrosis del tejido, ya sea en los glomérulos como en las nefronas. Bueno, ya en la insuficiencia renal crónica, esta es definida como la disminución de la funcionalidad renal, expresada en un descenso de la tasa de filtración glomerular. Esta variación en la funcionalidad puede presentarse en uno o ambos riñones y tener cursos superiores a los 3 meses de prevalencia. La enfermedad renal crónica es la patología renal más frecuente en esta especie, con prevalencias mundiales entre el 0.5% y el 1.5% en caninos, y en edades avanzadas son las más afectadas. Aún así, se ha reportado que la enfermedad renal crónica puede afectar a animales de cualquier edad. Bueno, ya para los objetivos, tenemos primero pues nuestro objetivo general, el cual es determinar la importancia de la cistatina C y creatinina sérica en caninos que presentan problemas a nivel de filtrado glomerular asociados con patologías renales. Ya en los objetivos específicos tenemos, primero,
Identificar la población canina que presenta cuadro clínica con sospecha de problemas renales. Segundo, evaluar biomarcadores renales como la cistatina C y la creatinina en suero, diagnosticando los problemas renales en caninos. Y tercero, analizar e interpretar los resultados obtenidos de biomarcadores renales de cistatina C y creatinina sérica, relacionándolos con la fisiología renal de los caninos que se encuentran sin alguna patología a nivel renal. En cuanto a la metodología, básicamente este es un estudio cuantitativo en el cual va a ser explicativo, descriptivo y experimental también. Se van a utilizar herramientas informáticas como lo son, digamos, Minitab, que esto nos va a ayudar en cuanto estadísticamente con los resultados. Y se van a obtener 130 sueros caninos suministrados por el laboratorio veterinario REACVET en la ciudad de Bogotá. Bueno, ya para el protocolo de la creatinina sérica, bueno, este se basa en el protocolo de Biosystems para la determinación por método cinético de creatinina en suero o plasma. El fundamento es que la creatinina reacciona con el picrato alcalino, que es la reacción de Jave, produciendo un cromógeno rojo. La reacción se da en una longitud de onda de 500 nanómetros a temperatura de reacción de 22 a 28 grados centígrados. Bueno, ya en las cistatinas en caninos, estas, según el protocolo de Diasis, se basa en realizar un test inmunoturbimétrico con partículas de refuerzo. Este método se basa en una reacción específica de antígeno y anticuerpo, lo cual genera una interacción provocando así una aglutinación que genera turbidez, la cual influye directamente sobre la intensidad de la luz transmitida. Esta se utiliza en una longitud de onda de 505 nanómetros a una temperatura de 37 grados centígrados. Bueno, ya para los resultados, se obtiene como resultado del estudio que se puede correlacionar el cuadro hemático con los datos del análisis de los biomarcadores que es cistatina C y creatinina, registrados en una base de datos. Así se evidenció que la cistatina C es un marcador con mayor especificidad para detectar daño renal. Además, también nuestros pacientes caninos pues necesitan saber qué resultados se obtuvieron. Por eso se notificará a los dueños de los caninos analizados los resultados del estudio, priorizando los casos donde se evidencia problemas renales. Bueno, en cuanto a la discusión, básicamente en un estudio realizado por González y San Miguel en el 2019, ellos pudieron como ver estadísticamente que con respecto a que aumentaba la edad de los caninos, este era un factor de riesgo muy importante para desarrollar una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. Y pues esto fue muy valorable en cuanto a que ellos empezaron a observar que cuál era el problema, que es que las nefronas que empezaban a dañarse por esta insuficiencia, básicamente las que estaban buenas tenían que empezar a hacer el trabajo de las que se habían dañado. Entonces, estas empezaban a aumentar su tamaño y esto era lo que empezaba a generar como ese problema a nivel renal y pues su función ya no era normal. Aparte que el diagnóstico temprano aún no es claro y los diversos estudios que han realizado, pues no se ha concluido como con tal certeza. Por eso hemos postulado que la cistatina C pues es tan específica y sensible y se puede mejorar pues para el paciente su diagnóstico. En cuanto a las conclusiones, básicamente la primera es que la cistatina C es mucho menos afectada que la creatinina sérica por factores no renales, como son la edad, el sexo, inflamación, la masa muscular, al contrario que la creatinina sérica. La segunda es que la cistatina C pues, es muy atractivo para estimar la tasa de filtración en caninos. Y la tercera es que básicamente se puede evaluar la cistatina C y creatinina sérica diagnosticando problemas renales, analizándolo con la fisiología renal que pues presenten los caninos. Muchas gracias, espero que haya sido de provecho esta presentación para todos ustedes.